Te invito a que te unas conmigo a esta adoración. Antes de traer la enseñanza, vamos a sintonizarnos con el cielo y conectarnos con nuestro Padre Celestial. Gracias, Jesús. Adoramos tu nombre, mi Dios. Levantamos, Señor, la oración que Jesús te dio, Señor. Como en el cielo, Padre, en esta hora, Señor, declaramos que te mueves, Jesús, en cada hogar. Te mueves, Señor, en cada momento, Señor, de nuestras vidas, Señor. Como en el cielo queremos, Señor, verte, mi Dios. Manifestarte, Señor, con poder en nuestras vidas, Señor. Manifestarte con poder aquí y ahora, Señor. En nuestros trabajos, Señor, en nuestras familias, Padre. En aquellos cuerpos que en esta hora necesitan sanidad, Señor. Declaramos, Señor, que el Padre nuestro se desata en nuestro entorno ahora, mi Dios. En el nombre de Jesús. Padre nuestro, que el cielo venga aquí, Señor. Espíritu de Dios, eres bienvenido a este lugar. Bienvenido, Señor, a nuestro entorno. Gracias, Jesús. Que tu reino venga pronto, Señor. Que tu reino venga pronto ahora, Señor. Aquí como en el cielo, mi Dios, esperamos una manifestación permanente, mi Dios, en esta tierra, en este año, Señor, en esta región, Padre. Manifiéstate como nunca antes, Espíritu de Dios. Todo lo que ha pasado este día, Señor, toda la aflicción, todos los problemas, todo lo que se ha levantado, mi Dios, para quitar nuestra fe, en esta hora se disipa, Padre. Y hoy escogemos levantar nuestros brazos, Señor, una vez más y declarar que tú eres Dios, que tú eres Abba, que tú eres, mi Dios, el alfa y el omega, Señor, el principio y el fin, mi Dios. Gracias, Jesús. Que el cielo venga aquí en esta hora, Señor. Que el cielo venga en cada hogar, Señor, en cada persona que se está conectando en esta hora, mi Dios. Aquí como en el cielo, Jesús. Aquí como en el cielo. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Sopla, mi Dios. Sopla en cada vida, Señor. Sopla en aquel que se está sintiendo solo, mi Dios. Sopla en aquel que siente que no hay esperanza, Señor. Sopla sobre aquel, mi Dios, que en esta hora, Señor, ha perdido su fe. Sopla ahora mismo, mi Dios. Sopla a aquel, Señor, que ha perdido toda esperanza, Señor. En esta hora, Señor, sopla bendición en cada hogar, cada persona que, Señor, siente que no tiene, mi Dios, dónde ir con las finanzas. Aquella persona, Señor, que está a punto de ser echada de su apartamento, Señor. Toda persona, Señor, que está a punto de perder su hogar, Señor, su casa. Toda persona, Señor, que se ha amontonado con deudas, mi Dios. Declaro que hay una bendición financiera en esta hora que se desata sobre toda necesidad ahora mismo en el nombre de Jesús.
porque el cielo se manifiesta de tantas maneras, mi Dios. Y en esta hora, Señor, la manifestación que tu pueblo necesita es la que se desata en el nombre de Jesús. Di conmigo que el cielo venga aquí, que el cielo venga aquí ahora, que el cielo esté aquí ahora conmigo. Yo declaro la atmósfera del cielo sobre tu vida, la atmósfera del cielo sobre tu hogar, la atmósfera del cielo sobre tu trabajo, la atmósfera del cielo sobre tu negocio, la atmósfera del cielo sobre tu cuerpo, la atmósfera del cielo sobre toda tu familia, toda tu oración, toda tu necesidad. El poder es tuyo, Dios. El poder es tuyo, la autoridad es tuya, Señor. El poder es tuyo, Señor. Tuya es la gloria para siempre, Rey de Reyes. Tuyo, Señor, es el reino. Tuyo es mi hogar. Tuyo es mi familia. Tuyo es mi bebé. Tuyo es mi negocio, Señor. En esta hora donde tú estés, rinde todo hacia el Espíritu Santo. Rinde todo lo que eres y todo lo que serás al Rey de Reyes, que nunca falla y nunca te fallará. Renueva tu fe en estos minutos. Renueva tu fe en esta hora. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Todo te pertenece a ti. Todo te pertenece a ti. Todo es tuyo, Señor. Todo te pertenece, mi Dios. Glorificamos tu nombre. Glorificamos tu nombre, Señor. Sí, Padre, el poder es tuyo, Señor. Tuya es la gloria para siempre, mi Rey. Sí, mi Dios. Sí, mi Dios. Escucho el nombre Manuel. Manuel, Dios en esta hora te recuerda cuánto te ama, te recuerda cuánto está de parte tuya. Manuel, Dios te levanta. Dios te levanta, Dios te restaura. Dios no se ha olvidado de las promesas que están sobre tu vida, Manuel. Manuel, Hijo de Dios. Manuel, restaurado por el Espíritu Santo. Escucho el nombre de María José. Yo declaro una intercesora de poder. Yo declaro en esta hora en el nombre de Jesús. María José, que escuchas o escucharás esto. Te levantas en la bendición de Dios y no hay escasez en tu hogar. No hay nada que pueda robarle la gloria a Dios. Y yo declaro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que María José, eres bendecida por el reino de los cielos, bendecida por el Padre Celestial, y testificarás de la gloria de Dios. Dios está sanando migraña en esta hora. Dios está sanando migraña ahora mismo. La diabetes ahora mismo se rompe. Toda persona que ha sufrido de migrañas, toda persona que ha tenido problemas con su azúcar, con diabetes, en esta hora, en el nombre de Jesús, hay sanidad específica para páncreas. Sanidad se desata en el nombre de Jesús. Pulmones vuelven a trabajar. Toda secuela del COVID ahora mismo se borra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por conectarte.
Comparte este enlace con alguien que necesita recibir palabra de Dios. Y continúa conectada ahí en la presencia. Nunca subestimes lo que 5 minutos con una atmósfera celestial puede hacer para tu vida. Muchas veces vale más que 1000 días de levantarte, de ir a trabajar. 5 minutos con una atmósfera celestial pueden reemplazar 1000 días de trabajo fuerte, donde solamente un poco puede ser obtenido, pero 5 minutos con Jesús pueden cambiar tu vida. En esta noche tengo el privilegio de traerte el mensaje. Bendigo esta casa, bendigo la oportunidad de poder traer una palabra, de realmente poder estar aquí y llegar a cada hogar una vez más. Es una bendición. Nunca subestimamos la bendición que tenemos de parte de Dios, de tener estos recursos, de poder llegar a cada hogar. Y a veces la costumbre puede tratar de reemplazar la oportunidad de nosotros siempre darle la gloria, la honra y las gracias a Dios por todo lo que Él hace. Entonces, antes de comenzar esta clase, quería agradecerle a Dios por esta casa, agradecerle a Dios por mi apóstol, mi pastora, agradecerle a Dios por la cobertura espiritual que tenemos con el Rey Jesús, agradecerle a Dios por ti, oyente, toda persona que se ha conectado, se conectará en el futuro. Te quiero agradecer por tomar este tiempo, porque el COVID no pudo contra nosotros, la pandemia no pudo contra nosotros. Aunque nos hayan cerrado, aunque nos hayan puesto restricciones, nuestra fe, nuestro ánimo, nuestras casas de paz siguieron en pie. Y declaro en el nombre de Jesús que pronto podremos reunirnos otra vez en los hogares. ¿Crees conmigo? Si es así, di amén. Te invito a que vayas en tu Biblia a Primera de Corintios. Vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer del versículo 14 al 17. La lección de esta noche se llama ¿Por qué tener una cobertura espiritual? Y voy a explicarte lo que eso significa y por qué debemos tenerla, ¿verdad? Pero vamos primero a Primera de Corintios, al capítulo 4, del versículo 14 al 17. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: no escribo esto para avergonzaros. ¿Quién lo escribe? Pablo. Sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, 10,000 maestros, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará de mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. ¿De qué estamos hablando esta noche? Estamos hablando de la paternidad espiritual. Estamos hablando de lo que es ser parte de la cobertura de un padre, de una madre espiritual. En esta casa tenemos la cobertura de nuestra madre espiritual, ¿verdad? Pero más allá de eso, nuestra casa es parte de la red apostólica del Rey Jesús en Miami, la red sobrenatural. Y el padre espiritual que está sobre esa red se llama el apóstol Guillermo Maldonado, ¿verdad? Y estamos hablando de la cobertura espiritual, de la paternidad espiritual, porque es un manto que está sobre una persona que se expande hacia personas, hacia discípulos, hacia aquellos que seguimos a Jesús. Y cuando Pablo habla de esta manera a la iglesia, lo está hablando como un papá, ¿verdad? Aunque él físicamente no tuvo hijos, no hay un récord. El apóstol Pablo nunca se casó, pero ciertamente él tuvo hijos espirituales, ¿verdad? Timoteo, todas las iglesias que fueron engendradas en Corinto, ¿verdad? En Galacia,
en todos los viajes misioneros, él dice, yo los engendré espiritualmente porque él se convirtió en un padre espiritual. A través de mi propio caminar he podido levantar personas y ciertamente muchos me ven como un padre espiritual, y he podido sentir también esa paternidad que viene de parte del cielo hacia la humanidad, ¿verdad? Antes de ser un padre natural, que pronto lo seré. Mi esposa está esperando nuestro baby, ¿verdad? Ya nuestro baby viene en julio. Pero antes de tener la paternidad en lo natural, en la sangre, ¿verdad? Hay una paternidad espiritual que está disponible de parte de Dios para sus hijos, y que que tiene que ser expandida, tiene que ser manifestada al pueblo de Cristo, ¿verdad? Pero entonces el apóstol Guillermo Maldonado escribe, ¿verdad?, que en el reino de Dios ha sido establecida la paternidad espiritual desde el principio. Dios planeó que la iglesia estuviera basada en la paternidad. Desafortunadamente en estos tiempos la gente ha aprendido a vivir sin padre, que es la verdad. Pero hay un peligro latente. Al hacerlo aceptamos que somos, aceptamos que somos, y hoy aprenderemos acerca de la importancia de tener una cobertura espiritual por medio de un padre espiritual. Y el apóstol escribe, ¿qué es una cobertura espiritual? Es un paraguas de protección, refugio, descanso y bendición, una fuente de alimento espiritual y unción. Es caminar sujeto al principio de autoridad. Cuando escuché la palabra, la frase cobertura espiritual, la manera que se me explicó, ¿verdad?, es que a través de nuestra intimidad, a través de nuestra búsqueda de Dios, podemos tener encuentros con el Señor, podemos crecer en Él, ¿verdad? Y nuestra búsqueda intensa personal, nuestra capacidad de avanzar en el reino, de desarrollar ese vínculo íntimo con Dios, pasa de ser simplemente un encuentro personal, una actividad personal, a convertirse en una cobertura, ¿verdad?, corporativa, donde mi éxito, donde mi bendición, donde todo lo que estoy experimentando personalmente ahora se hace corporativamente, y se comienza a expandir a aquellos que se ponen de acuerdo conmigo, ¿verdad? Y entonces, como el apóstol explica, la cobertura espiritual es como un paraguas, una umbrella, en inglés se escribe, ¿verdad?, que comienza a tener una protección sobre todos aquellos que vienen debajo de ese paraguas, de ese manto, ¿verdad? Es como una carpa, ¿verdad?, en el mundo espiritual que se expande, ¿verdad? Y al decir que nosotros estamos bajo la cobertura espiritual del apóstol Guillermo Maldonado, al decir que estamos bajo la cobertura aquí local de nuestra apóstol, de nuestra madre, de nuestra pastora Catalina Araujo, ¿verdad?, quiere decir que la bendición que está sobre la casa del apóstol, la bendición que está sobre nuestra pastora, automáticamente es la bendición que descansa sobre nosotros. La protección del cielo que está sobre ellos es la protección que está sobre mi hogar, porque nosotros honramos a nuestros líderes, honramos a nuestros padres espirituales, nuestras madres espirituales, y por ende, a través de esa honra hay algo que se activa en el mundo espiritual y tú entras en esa cobertura. Espero que me estés entendiendo en esta hora de la manera que te lo estoy tratando de ilustrar, ¿verdad? Y el apóstol escribe, dice, ¿quién da cobertura espiritual? Y Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿verdad? Y este verso dice que nos revela la frase padres en el Señor, que es igual a padres espirituales. Cuando hablamos de cobertura espiritual, también estamos hablando de un padre espiritual. Uno no puede existir sin el otro. Los padres espirituales dan cobertura espiritual, ¿verdad? Entonces explicamos qué es un padre espiritual. Lo comenzamos tratando de explicar con el primer verso que les compartí, ¿verdad? Pablo era un padre espiritual.
es uno que invierte su vida. Un padre espiritual es alguien que invierte su vida, sus dones, sus habilidades, sus recursos en la vida de sus hijos e hijas. Un padre espiritual acoge a una persona o ministerio en su casa, los adopta como propios y les enseña y guía para caminar en su destino, propósito y la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces, he estado ministrando en Dios, ¿verdad? Hace más de 15 años. En mi vida en el ministerio ha sido casi por 20 años. Pero en la manera que me puedo relacionar con lo que acabamos de leer, ¿verdad? Hubo un tiempo que estaba liderando la juventud de esta casa y no tenía ningún tipo de experiencia, no tenía conocimiento, no tenía estudios en ese tiempo, no sabía nada en realidad. Pero lo que sí tenía era una conexión con el Espíritu Santo, la cual me permitió conectarme con esa paternidad que solamente viene de parte del cielo. Y en muchas veces que jóvenes necesitaban conversar, jóvenes necesitaban un consejo, jóvenes necesitaban guianza, ¿verdad? Hubo una parte de mí que pudo sentir y conectarse al corazón del Padre, ¿verdad? Y tomar a toda esta juventud y realmente verlos como hijos e hijas, ¿verdad? Y comencé a poder fluir en una sabiduría que no venía de mi experiencia personal, sino que venía del corazón de Dios como Padre espiritual de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, un padre espiritual es aquella persona que puede lograr eso, que puede llegar a esa transición de ir más allá del yo, ir más allá de mi familia natural y poderse conectar al corazón del Padre, del Alfa, del Omega, y ver a la humanidad no solamente como una creación, sino como parte de esa familia del cielo. Muchas veces cuando me refiero a nuestra casa, el remanente, les digo familia. Muchas veces cuando me dirijo públicamente, cuando predico, les digo somos una familia, porque es de la manera que debemos verlo y solamente viene a través de la revelación que tiene que haber una transición en tu corazón de ir más allá de solamente verte como alguien que sirve a Dios, más allá de solamente alguien que tiene tu familia de 4 o 5 miembros, e ir a trascender al corazón de Dios, a conectar del corazón de Dios Padre y ver a toda la humanidad como aquellos que están buscando un Padre celestial. Y cuando comienzas a verlo de esa manera, entonces comienzas a entender lo que es un padre espiritual. Y Pablo, el apóstol Pablo, lo pudo entender, y por eso él es un padre espiritual, porque aunque no tuvo hijos físicos, ciertamente tuvo millares de hijos espirituales. No tuviéramos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento, si Pablo no hubiera sido un padre espiritual. No tuviéramos muchos evangelios, no tuviéramos las epístolas, no tuviéramos todo el trabajo que se hizo a través de la vida de Timoteo, si no hubiera vivido un padre espiritual. ¿Cuántas iglesias, cuántos ministerios no existirían el día de hoy si el apóstol Guillermo Maldonado no fuera un padre espiritual? Entonces, en esta hora enfatizamos, estamos enseñando por qué es necesario que tengamos una cobertura espiritual, porque muchas personas, nosotros mismos como iglesia, caminamos sin cobertura espiritual por mucho tiempo, por varios años, no porque no quisimos, ciertamente lo buscamos por mucho tiempo, pero no fue hasta que nos conectamos, nos pusimos debajo de esa umbrella, debajo de esa carpa del apóstol Guillermo Maldonado, que nuestra iglesia no vio un cambio certero, ¿verdad? Antes teníamos un ministerio pequeño, en un local pequeño, con una revelación limitada, pero cuando vinimos debajo de esa cobertura, debajo de esa bendición, debajo de esa unción de parte del apóstol Guillermo Maldonado, a pesar de que él vive miles de millas fuera de nuestra localidad, no fue hasta entonces que nosotros pudimos
vivir, podemos ver la aceleración espiritual, la aceleración en revelación, la aceleración de muchas cosas que se manifestaron en mudarnos, en tener un local más grande, no solamente una localidad, sino crecer realmente espiritualmente, poder ver lo sobrenatural, milagros, prodigios, poder realmente crecer y tener acceso a algo mayor. Antes éramos huérfanos que tratábamos de hacerlo a nuestra manera, porque no sabíamos, porque no teníamos acceso, pero cuando tuvimos acceso y tenemos acceso, entramos a otro nivel de bendición, otro nivel de cobertura, una cobertura espiritual. Entonces, si eres un pastor que me está escuchando en esta hora, si eres una persona que no eres parte de una casa espiritual, ese es el primer paso. Si usted es un pastor y usted no está debajo de una cobertura espiritual, está siendo atacado innecesariamente por Satanás, porque eres como un soldado que tiene a varios otros soldados y estás yendo a la deriva y no tienes contacto con el general, no tienes contacto con los coroneles, no tienes contacto con las bases que han sido puestas, designadas de parte de Dios, y estás yendo a la deriva, y tarde o temprano el enemigo va a detenerte, el enemigo va a tomar la ventaja de tu vida, de tu ministerio, porque no es parte de una cobertura espiritual, tal como nos pasó con nosotros antes de tener una cobertura, ¿verdad? Es muy importante tener una cobertura espiritual, y en el plano personal, individual. Si tú no eres parte de una casa espiritual, si tú dices, bueno, yo sigo a Jesús, yo creo en Jesús, pero no quiero ser parte de una iglesia, no quiero ser parte de una congregación local, estás caminando erróneamente, porque el diablo es especialista en desayunarse llaneros solitarios. Usted sabe lo que es un llanero solitario. Es una persona que hace conforme a lo que le parece bien, conforme a lo que lo mejor piensa para sí mismo, y eso incluye buscar a Dios de acuerdo a cómo se te dé la gana, y no le tienes que rendir cuentas a nadie. La Biblia dice que Dios dice, si no amamos al humano que vemos, ¿verdad? Tenemos enfrente, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios? Entonces, si no nos podemos someter a una autoridad espiritual dejada aquí en la tierra, como un pastor, una pastora, un apóstol, profetas, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a someter entonces a Dios? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Me acuerdo que tuve una conversación hace unos meses con una persona, y esa persona me decía, es que no quiero rendirle cuentas a nadie, ¿verdad? Y esa es la semilla de la rebelión espiritual. Eso fue la semilla que dañó a Satanás. Y muchas veces en mi propia vida he sido tentado a rebelarme, a irme contra de la autoridad, del orden establecido por Dios. Pero muchas veces Dios me ha frenado. Una vez Dios me tuvo que decir, escoge el día de hoy si vas a ser como mi hijo Jesús o vas a ser como Satanás. Y la decisión que tenía que tomar no era algo tan gigantesco, era algo que parecía lógico, pero en realidad iba a ser rebelión en contra de mi pastor en esa decisión que estaba tomando, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Dios me redardujo y pude entrar en razón, o sea, razón con el cielo, y no seguí con la tentación que estaba entrando en mi espíritu, en mi cuerpo, en mi mente, ¿verdad? Pero es tan indispensable ser parte de una cobertura espiritual, especialmente si tienes un llamado a un ministerio. Uno de mis llamados, como usted sabe, es ser profeta, ¿verdad? Simplemente la palabra profeta es ser un mensajero de parte de Dios. Pero muchos profetas específicamente, aquellos profetas que sienten que no tienen que rendirle cuentas a nadie, que no tienen que someterse a los pastores, que no tienen que someterse a los apóstoles, son increíblemente perturbados por Satanás, porque cuando pensamos de esa manera y decidimos creer en esa mentira, entonces en vez de ir rectamente
comenzamos a desviarnos y comenzamos a entrar en un caminar que es el caminar de Balaam en la Biblia, que siendo un profeta que escuchaba la voz de Dios, se convirtió en probablemente uno de los primeros falsos profetas. Y no voy a entrar a esa clase hablando de los falsos profetas, pero algo específico que un falso profeta tiene es que no tiene cobertura espiritual. No le rinde cuentas a nadie, no se somete a nadie y simplemente hace lo que se le da la gana, ¿verdad? Y hablando del campo profético como profeta es algo muy peligroso. Cuando tú no tienes una cobertura espiritual, no le rindes cuentas a nadie espiritualmente hablando, alguien humano, una persona, un pastor, un padre espiritual, entonces estás caminando erróneamente y tarde o temprano el espíritu del falso profeta se manifiesta, ¿verdad? Entonces estoy hablando específicamente del manto en el cual ahora mismo estoy caminando, pero si eres pastor, si eres una persona que aceptó a Jesús hace un tiempo, en esta pandemia tuvimos muchas iglesias cerraron, miles de iglesias cerraron, pastores murieron, líderes murieron. Entonces muchas personas se encuentran o se encontraban con la decisión, bueno, encuentro otra iglesia o me quedo en mi hogar y me conecto simplemente en línea a cualquier iglesia que esté dando el servicio en línea. Eso era simplemente para poder continuar alimentando al pueblo, pero nunca va a reemplazar la relación que tú y yo debemos tener con Dios, no solamente en nuestra intimidad diaria, sino también tener la intimidad como comunidad, como un pueblo, como una familia, porque Dios no nos dejó solos, nos dejó en una familia con un padre espiritual, con una madre espiritual, para poder ser guiados de la manera correcta y crecer de la manera correcta. Espero que me estén entendiendo en esta hora, ¿verdad? Entonces, nunca menosprecies el poder y la bendición de tener una cobertura espiritual. Yo le doy gracias a Dios por mi madre espiritual. Yo nunca he conocido al apóstol Guillermo Maldonado de frente o le he podido dar la mano, pero lo que está sobre su vida lo he podido recibir porque la persona que yo sirvo es mi madre espiritual directamente, aquí regionalmente, mi madre espiritual Catalina Araujo, y lo que ella recibe a través de ser hija espiritual del apóstol Guillermo Maldonado, yo lo recibo. Es una honra a la honra que se está dando, ¿verdad? Y espero que me estén entendiendo la dinámica en el mundo espiritual, ¿verdad? A pesar de no conocer a la persona directamente, sigues siendo bendecido porque entras en sometimiento a esa cobertura. Amén. Y el apóstol Guillermo dice, ¿cuál es la condición actual de Jesucristo? Y esto es la realidad y por qué él escribe eso. La condición actual de la iglesia de Jesucristo es que lo que Pablo dice a la iglesia en Corintio, ¿verdad? Él reitera, el apóstol Maldonado dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Dice, la iglesia de Jesucristo tiene muchos instructores, muchos maestros, pero pocos padres. La mayoría de iglesias carecen de un padre espiritual. Entonces, desafortunadamente nosotros éramos una de esas iglesias, pero como te expliqué antes, hasta no encontrar esa cobertura espiritual, hasta no entrar en ese sometimiento, no vimos lo que estaba tal vez estancado por muchos años. Y de la misma manera hay muchas iglesias que todavía no tienen un padre espiritual, una cobertura. Y si tú eres parte o eres el líder de una de estas iglesias, te recomiendo que tú busques, que tú ores, que hagas todo lo necesario para ser parte de una cobertura espiritual. ¿Qué beneficios provee una cobertura espiritual? ¿Qué beneficios provee un padre espiritual? Dice, uno de los beneficios es que engendra hijos espirituales, ¿verdad? Nosotros no queremos voluntarios en esta iglesia. Nosotros no queremos creyentes de Jesucristo. Nosotros queremos discípulos, queremos hijos, porque los hijos se quedan cuando todos se van. Los hijos son los que pelean cuando todo el mundo se echa las manos para atrás. Los hijos son los que permanecen en la casa. Recuerda eso, los hijos son los que permanecen en la casa. Nosotros no queremos seguidores de Cristo, no queremos seguidores de una iglesia, de un
nombre de un brand, queremos discípulos, queremos hijos espirituales. Espero que lo estén entendiendo. ¿Cuál es otro beneficio? Es que un padre espiritual identifica y activa los dones de sus hijos. No fue en mi vida hasta que tuve personas, uno de mis primeros instructores, mentores en mi juventud, cuando tenía 20, 21 años. En ese tiempo era Eduardo Bermúdez, una persona que venía a nuestro ministerio, y él me pudo mostrar cosas que yo no había visto en mí, no había entendido, no había reconocido. Y hasta el día de hoy le sigo agradeciendo, porque en esos momentos yo no podía ver lo que hoy estoy haciendo. No podía hablar en público, no podía expresarme, no podía verbalizar las cosas. Pero Dios usó a Eduardo Bermúdez en esos momentos que mi apóstol Catalina Araujo lo puso a mi cuidado, para él poder identificar esas cosas que se activaron en mí, y él creyó en mí antes que yo creyera en mí mismo. De la misma manera, yo también he podido ver personas y creer en esas personas antes de que ellas crean en sí mismas, pero es porque esa paternidad espiritual te activa los ojos espirituales para poder reconocer y activar los dones espirituales en los hijos. Por eso es tan importante ser parte de una cobertura espiritual que un verdadero padre espiritual tiene, porque tus dones son activados como hijo. Amén. Porque también es necesario tener un padre espiritual. Dice que el padre espiritual enseña, entrena y equipa a sus hijos para desarrollar el llamado de Dios en nuestras vidas. Amén. También el padre espiritual nos da identidad a sus hijos, algo que en esta época, en esta generación, es casi completamente escaso. Es casi nulo. ¿Por qué es nulo? Porque muchos hogares no tienen padres. Físicamente hablando, los padres no están ausentes, divorcio, o simplemente se fueron cuando el bebé nació, o nunca se dieron a ver. Entonces las madres se han tenido que dedicar a criar a sus hijos. Entonces la falta de paternidad, físicamente hablando, puso una falta de identidad en los muchachos y en las muchachas. Por ende, vemos todo lo que está pasando en la sociedad. Entonces, un padre espiritual trae eso, trae esa identidad que debemos tener como hijos, ¿verdad? El padre espiritual cubre la desnudez de sus hijos. El padre espiritual imparte revelación a sus hijos. El padre espiritual desata bendición sobre sus hijos. El padre espiritual provee cobertura espiritual, como lo hemos estado explicando. El padre espiritual deja herencia espiritual. El padre espiritual deja herencia espiritual. Una de las cosas que son mis oraciones que le he dicho a mi mamá espiritual, Catalina Araujo, es que le digo que mi familia va a continuar el legado que ella ha depositado en mí. Cuando ella se vaya a morar con el Señor, que declaro que va a ser mucho tiempo de ahora, pero una de las cosas que siento que mi familia, mi hijo o mi hija, o mis hijos o mis hijas, que aquellos que vengan después de mí, es que haya un legado espiritual a esta casa, a aquella pastora que me ha levantado como su hijo, ¿verdad? Y de la misma manera, por ende, a todos los que somos parte de la cobertura espiritual bajo el apóstol Guillermo Maldonado, que tenemos una herencia espiritual que va con nosotros, sin importar lo que esté sucediendo, ¿verdad?, en estos momentos con la vida del apóstol. Pero hay una herencia que es dejada. ¿Qué es una herencia? Es algo que tú y yo no trabajamos, que no obtuvimos con nuestras propias fuerzas, sino que tenemos porque se nos es dada por el trabajo, por lo que nuestros padres espirituales lograron, ¿verdad? En lo físico, ¿verdad? Uno de mis planes, mis oraciones, mis metas es dejar una herencia física para mis hijos, mis hijas, que ellos no tengan que luchar tanto como yo he tenido que luchar, y puedan tener acceso a una herencia, ¿verdad? Puede ser dinero, puede ser bienes, puede ser
algo espiritual, puede ser libros, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa que el Señor me permita obtener en mi periodo de vida en esta tierra, dejar una herencia por la cual mis hijos no tuvieron que pelear, simplemente adquirieron por ser parte de mi cobertura, ¿verdad? En lo físico, ¿verdad? Entonces, eso es una herencia espiritual, algo que tú y yo no tuvimos que pelear o luchar, sino que simplemente viene a nuestras vidas. Como aquellos de ustedes que han recibido una llamada de un abogado y les dijeron, hay una herencia para usted y usted no sabía que un tío, que una abuela, que un abuelo cuando falleció lo había puesto en su testamento y usted fue heredero de tal vez dinero, bienes, de algo que le fue dejado a su nombre, ¿verdad? Entonces, algo parecido a eso es la herencia espiritual. ¿Qué debe buscar usted en un padre espiritual? Eso es muy importante. Aquellos que todavía no son parte de una cobertura espiritual, si usted no es parte de una casa espiritual, usted debe buscar por las siguientes cosas. Tiene que buscar que un padre espiritual tenga virtudes que sus hijos deseen imitar. Si usted siente que hay una persona que el padre espiritual que está viendo y la vida que tiene usted no la quiere imitar, entonces usted no va a someterse a esa persona. ¿Qué tenemos que buscar en un padre espiritual? Tenemos que ver que haya estado donde sus hijos nunca han llegado, ¿verdad? Una de las cosas que admiramos del apóstol Guillermo Maldonado es que él ha llegado donde nosotros todavía no hemos llegado. Una de las cosas que mi madre siempre me dice, mi madre espiritual, es que tu madre espiritual tienes que poder verlo así. En tu mente tiene que haber algo así donde tú puedes ver que esa persona ha avanzado, ha alcanzado lugares donde tú todavía no has llegado, donde tú anhelas llegar. Y algo que sucede es que yo no te puedo llevar a un lugar donde yo todavía no he ido espiritualmente hablando. Otra cosa que debemos buscar en un padre espiritual es que debemos asegurarnos de que haya hecho lo que sus hijos aún no han hecho. Asimismo, donde no han llegado, también asegurarnos que esa persona haya hecho lo que nosotros todavía no hemos hecho. Tenemos que buscar un padre espiritual, esa cualidad muy importante. Esta persona tiene que ser más exitoso, tiene que tener mayor unción, mayor sabiduría, conocimiento y revelación que sus hijos. Esto es algo muy importante. Una de las razones, estoy en un periodo de tiempo en la cual el Señor me ha puesto un énfasis en la salud. Y algo que el enemigo siempre me ponía en la cara, me restregaba en la cara, es porque por mucho tiempo yo no cuidé mi peso, no cuidaba mis hábitos alimenticios. Y en el mundo hispano esto es algo muy importante. Hago un paréntesis en lo que estamos hablando, pero no fue hasta que tuve que ir al médico y el médico me dijo que estaba a punto de tener diabetes y que tenía que perder 60 libras y que lo tenía que hacer por mi bebé que estaba a punto de nacer, que va a nacer en julio. No fue hasta entrar en ese momento de confrontación que no entendí que tenía que cambiar mis hábitos alimenticios, ¿verdad? Y entré en un programa, entré en el gimnasio, ¿verdad? Y ahorita ya he perdido como 16, 20 libras, pero el punto no es perder las libras, sino encontrar ese balance en el cual podemos ser ejemplo en todas las áreas, porque ¿qué era lo que Satanás restregaba en mi vida personalmente como ministro? Que a pesar de ser un mentor, de ser una persona que guía a otros, una de las cosas, mis fallas, que no estaba guiando a las personas correctamente, era de que no le estaba poniendo atención a mi salud y no le estaba poniendo atención a mis hábitos alimenticios, por ende se estaba manifestando en mi cuerpo físicamente lo incorrecto. Entonces un padre espiritual tiene que ser ejemplo en todas las áreas, en todas las áreas. Entonces cierro paréntesis, eso es lo que personalmente tuve que hacer en el proceso que en estos momentos estoy. Entonces si usted ve que tal vez estoy un poco más delgado, es por eso
que tuve que hacer esa decisión radical por mi bebé, por mi esposa, por dejar un legado correcto y darle un ejemplo correcto a las personas que son parte del ministerio, que son parte de que me están viendo, que están esperando una guianza, un ejemplo a seguir, ¿verdad? Entonces, cuando el apóstol Guillermo escribe esto, ¿verdad? Ciertamente el padre espiritual tiene que ser más exitoso, tiene que tener mayor unción, tiene que dar un ejemplo para cual seguir. Entonces, no queremos tener un padre espiritual que no nos da un buen ejemplo. Tenemos que tener un padre espiritual que nos reta a ser como él, a ser como esa madre espiritual, ¿verdad? Hay tantas cosas que todavía, a pesar de conocer a mi apóstol, a mi madre espiritual por tantos años, sigo siendo anodado por tantas cosas que puedo ver, y le agradezco a Dios por poder tener tanta cercanía con ella, porque yo anhelo ser así, ¿verdad? Una de las cosas que nuestra madre espiritual, si usted no la conoce personalmente, es eh, la frase especial que ella tiene es: no me da la gana de rendirme, porque ciertamente hay una esencia en ella que se rehúsa a rendirse, no importa el obstáculo. Y de hecho, entre más grande el obstáculo, más ella se rehúsa a rendirse, ¿verdad? Entonces uno ve eso y anhela ser así, y comienza a ser así a través de trabajar con ella, de vivir la vida con ella, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que han pasado en mi vida, yo no las podría haber enfrentado y superado si no estuviera bajo la cobertura de Catalina Araujo. Entonces, de la misma manera, eso es unas cosas por las cuales tenemos que tener cobertura espiritual, porque la vida te va a golpear. La vida le golpeó a todos nosotros con el COVID, y muchos de nosotros no estábamos listos, muchos de ustedes no estaban listos por no tener una cobertura espiritual y no tener esa guía, ¿verdad? Una de las cosas que ha mantenido a esta iglesia, ciertamente Dios ha mantenido esta iglesia en pie, pero si no tuviéramos una líder como nuestra apóstol, como nuestra pastora Catalina Araujo, no estuviéramos de pie, porque muchas iglesias se las llevó el río del COVID. Pero iglesias como esa, gracias a Dios, con un fuerte líder espiritual como nuestra madre, se han podido poner y mantenerse en pie. Amén. ¿Qué pasa cuando usted no tiene un padre espiritual? ¿Cuáles son las consecuencias de no tener un padre espiritual? Dice que entra la inseguridad y falta de identidad. Es lo que plaga a esta generación, y como hijos de Dios, como cristianos, esto no puede ser, esto no puede tolerarse, porque ciertamente nosotros tenemos que tener una identidad, tenemos que saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero si no tenemos un padre espiritual, esto es lo que va a suceder. Ese espíritu de falta de identidad entra a una casa que no tiene una cobertura espiritual. ¿Qué pasa cuando no tenemos un padre espiritual? No recibimos herencia espiritual. Como te decía, una herencia espiritual no es algo que tú has trabajado, sino que obtienes simplemente por ser parte por tener ese apellido, por tener ese ADN, por ser parte de esa casa espiritual, de esa familia, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros no teníamos herencia espiritual. Muchos de ustedes que me están escuchando, que no son parte de una cobertura, se están perdiendo una herencia espiritual que les pertenece, ¿verdad? Y no va a suceder hasta que sean parte de esa cobertura espiritual. ¿Cuál es otra consecuencia de no tener un padre espiritual? Que se tiene un espíritu de bastardía operando en las vidas. ¿Qué es el espíritu del bastardo? Aquel que no tiene padre, que su padre no lo ha reconocido, ¿verdad? Es un término muy fuerte, pero básicamente significa que no tiene padre, que nació pero no tiene padre, que no hay nadie que lo haya aclamado como su hijo, como su hija, ¿verdad? Y nosotros cancelamos, reprendemos el espíritu de bastardía en la vida de las personas, pero se activa cuando rehusamos, cuando no queremos, cuando no buscamos una cobertura de un padre espiritual. ¿Cómo convertimos en personas con padre espiritual y bajo cobertura espiritual? ¿Cómo nos convertimos en un pueblo, en una persona
que tiene esa cobertura, ¿verdad? Esa paternidad. Dice que tenemos que unirnos a una iglesia que crea en la paternidad espiritual y le provea cobertura espiritual. Por eso siempre decimos, si usted no tiene una casa espiritual, esa casa está abierta para usted. Si usted no tiene una familia espiritual, esa casa está abierta. 381 North Milan Avenue, esta familia, el remanente, puede ser su familia. Pero si usted vive lejos, no vive acá, vive en otro estado, en otro país, usted tiene que ser parte de una casa espiritual que crea en estos valores que le estamos explicando, porque no puede depender simplemente de esas conexiones en línea. Esto es un paliativo, como dice mi apóstol. Esto es simplemente no puede reemplazar el alimento espiritual que usted va a recibir al ser parte de una casa espiritual, físicamente siendo parte de esa casa, ¿verdad? ¿Cuál es otra cosa que tenemos que hacer para convertirnos en personas bajo un padre espiritual? Es identificar a la cabeza de esa iglesia como su padre espiritual y vernos como hijos espirituales. Yo le digo a apóstol, no le digo pastora, le digo madre, porque la veo como mamá, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, usted tiene que llegar a ver a esa persona que está sirviendo no como un ministro, sino como un padre realmente, ¿verdad? ¿Cuál es otra cosa que tenemos que hacernos? Es comprometernos por completo con esa iglesia y con la visión, con nuestros talentos, habilidades, finanzas y recursos, ¿verdad? Una de las cosas que mi propia vida ha acarreado bendición es darme por completo a esta casa. Y me acuerdo de la primera profecía que recibí hace 20 años, que la profeta en esos momentos me dijo: tú ahora estás tanteando a Dios, estás como jugando al cristianismo y no te quieres dar por completo, pero Dios te va a enamorar de tal manera que no va a haber nadie que te saque de lo que Dios te va a dar y a poner. Y ciertamente es cierto, porque créame que yo me desvelo. Ahorita mismo debería estar durmiendo por el trabajo que hago, pero tengo una pasión por Jesús, una pasión por servir a mi casa, el remanente, que ahora le estoy compartiendo esta clase porque hay una necesidad de compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y todo lo que el Señor ha depositado en mí, deseo que sea puesto en cada persona. Pero no fuera posible si no me diera por completo la visión de esta casa, la visión que está sobre mi apóstol, mi pastora. Entonces, de la misma manera, si usted quiere realmente ser un hijo espiritual, usted tiene que entender que hay un compromiso total que debe ser parte de usted al servir a ese padre, a esa madre espiritual. Entonces, si usted no se ha dado por completo, no solamente a Jesús, sino la visión que Jesús ha puesto sobre esa persona, entonces no está siendo un hijo o una hija por completo. Amén. No sé a quién está cayendo ese guante, pero al que está escuchando y le está ministrando, espero que usted sea obediente a la voz del Espíritu. No mi voz, sino que el Espíritu Santo le está guiando en estos momentos. ¿Qué otra cosa que tenemos que hacer? Es comenzar a servir en cualquiera de los departamentos de ese ministerio, que es una de las cosas que hace mi propia travesía. En este ministerio he tenido que hacer de todo. He tenido que limpiar, he tenido que pintar, he tenido que trabajar con niños, he tenido que trabajar con jóvenes, he tenido que trabajar en cada área, parqueando carros, name it, cafetería, sillas, poniendo sillas, haciendo eventos. Me acuerdo una vez que cuando dirigía a la juventud necesitábamos fondos para algo y no sabía cocinar bien. Ahora creo que cocino un poco mejor, pero me lancé y cociné como 20 libras de arroz para vender. Y le pido perdón a cada persona que compró ese arroz en ese tiempo, porque estaba desabrido. Pero mi pasión para la obra, ¿verdad? Me hizo hacer ese arroz que nunca me voy a olvidar, que tenía como 5 diferentes ollas de arroz en mi casa cocinando, porque quería levantar fondos para lo que estábamos peleando en esos momentos. Pero entonces, de la misma manera,
Dios te llama a servir. En estos momentos uno de mis servicios a la casa en la cual sirvo, aparte de ser profeta, es trabajar con el equipo de la Miria, ¿verdad? Este equipo que te permite, este ministerio que te permite vernos a través de las líneas, es una de las maneras que he servido por los últimos 3 años, ¿verdad? No sé cuánto tiempo más estaré, pero mi servicio va más allá de lo que pensaba que yo simplemente fue llamado a hacer. Hubo un tiempo que simplemente pensé, bueno, ya mi llamado es predicar, enseñar, profetizar, pero va más allá. Tu llamado, tu servicio, tu compromiso va más allá de lo que tú piensas que es. Porque muchas veces tal vez en tu iglesia no necesitan otro predicador, sino que necesitan alguien que recoja a los hermanos. ¿Tú vas a ser suficientemente humilde para hacerlo, o crees que simplemente un micrófono te pertenece, un púlpito te pertenece? ¿Cómo es la manera que tú sientes que debes servir en una casa, en una iglesia, verdad? Entonces, no sé a qué Dios te está llamando a hacer, pero ciertamente Dios te está llamando a un campo de servicio, y esa es una de las maneras que podemos ser verdaderos hijos espirituales. ¿Qué qué ofrece la iglesia El Rey Jesús en Miami? Habla el apóstol Guillermo Maldonado, porque él es el que escribió esa lección. Dice que el ministerio del Rey Jesús ofrece paternidad espiritual, cobertura espiritual y visión, y es una iglesia familiar con departamentos donde servir, casas de paz y discipulados. Y ciertamente, gracias a Dios, tenemos esta casa espiritual llamada El Rey Jesús Miami, a la cual nosotros viajamos anualmente. Y cuando por primera vez, me acuerdo, creo que ya 9 años son, me acuerdo que hicimos un viaje con los jóvenes, y antes de tener la paternidad espiritual del apóstol Guillermo Maldonado, nos encontramos con un intercesor de esa iglesia. Habíamos ido a un evento y nos dijo: ustedes van a ser parte de la cobertura del apóstol. Tarde o temprano van a ser parte, y su iglesia va a ser parte de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. Y nosotros lo creímos en fe, ¿verdad? Pero ciertamente 2 años después de esa profecía se dio que nosotros entramos en la cobertura del Rey Jesús, y bendecimos al apóstol, bendecimos a su familia, bendecimos al ministerio del Rey Jesús. Pero ciertamente toda esta clase que te he dado ha sido porque fue escrita por el apóstol, y tenemos acceso a esta clase gracias a ser parte de esa cobertura. Entonces, para ya terminar, básicamente resumo en esto, que no podemos sobrevivir en Dios si no tenemos una cobertura espiritual. Y una cobertura espiritual que tenemos como hijos de Dios, que está a través de nuestro pacto con Jesús. Hemos sido redimidos, tenemos salvación, sanidad, tenemos libertad en Él. Pero está otra parte que acabamos de explicar toda esta noche, que es la cobertura espiritual. Y si no existe esa cobertura espiritual a través de un padre espiritual, a través de una madre espiritual, estamos errando, estamos siendo desobedientes, y no vamos a sobrevivir, especialmente en esta batalla espiritual de la fe, porque créame que cada día es una batalla diferente en la cual necesitamos un padre espiritual. Amén. Espero que esa clase haya sido de bendición para sus vidas. Te quiero guiar en esta oración. Si no tienes un padre espiritual, o si tal vez abandonaste a tu padre espiritual, siento en esta hora orar contigo, y te pido que cierres tus ojos en estos momentos y repitas conmigo: Dios, te doy gracias por conocer lo que es ahora la cobertura espiritual. Te pido que me perdones si me he revelado, si me he tratado de revelar a mi padre, mi madre espiritual. Te pido perdón, Señor, si me salí de la cobertura, Jesús, siendo desobediente en esta hora. Tómame, Señor, otra vez, mi Dios. Llévame a ser parte de la cobertura que solamente viene de parte tuya, mi Dios. Y viene, Señor, a través de uno de tus hijos, mi Dios. Ayúdame a tener ese padre, esa madre espiritual, mi Dios. Ser parte de esa casa a la cual me has llamado ser, mi Dios. Guíame
a un hogar, Señor, que realmente tenga una paternidad espiritual de parte tuya, Señor. Y en esta hora, mi Dios, rindo mi vida, Señor. Perdóname por mis pecados, renueva mi fe, Señor. Yo acepto que tú eres mi Salvador, Jesús, y que tú eres el que me guías a tierra segura todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Gracias por escucharme. Guíame, Espíritu Santo, en los próximos pasos que debo tener para tener una cobertura espiritual. En el nombre de Jesús. Te agradezco por sintonizarte. Si no has tenido la oportunidad de compartir tus ofrendas en línea, lo puedes hacer en esta hora. Usamos Cash App, y si nos buscas como Iglesia El Remanente nos van a encontrar. Tienes que poner el signo de dinero, de cash enfrente, y luego Iglesia El Remanente, y va a encontrar nuestro logotipo con la R. También puedes venir aquí físicamente, puedes mandarnos un money order a la 381 North Midland Avenue en Saddlebrook, New Jersey. Hay muchas diferentes maneras. Nuestro número de teléfono también aparece en pantalla. Puedes textear a un número, son 6 dígitos. Tú texteas el monto y te lleva a una página para registrarte. Así simplemente la próxima vez solo texteas el monto que quieres ofrendar y diezmar y te va a llevar. Pero todo esto simplemente te hace parte de la cobertura espiritual que esta casa ofrece. Amén. Que esta casa ora por ti para que tú tengas en tu hogar. Amén. Y antes de cerrar, te invito, mañana tenemos Soaking Night con los jóvenes, no te lo puedes perder. No importa qué edad tengas, realmente. Yo tengo 34 años y todavía me invitan. Creo que toda persona tiene oportunidad de llegar aquí, pero ciertamente, específicamente, si tienes un joven que sabes que necesita de Cristo, mándalo a nuestra casa. Mañana vamos a estar aquí a las 7 de la noche, abren las puertas. Envía a esa persona, o si tú mismo eres un joven, ven y sé parte de lo que Dios está haciendo en la juventud de esta iglesia. Si no puedes venir mañana, conéctate el domingo. Vamos a estar aquí a las 9 de la mañana, nuestro servicio bilingüe en inglés, en español, y también a las 11 nuestro servicio solamente en español. Amén. Gracias por conectarte. Bendigo. Espero que esta clase haya sido de bendición. Declaro que tu vida es completamente bendecida en el nombre de Jesús, y que tu familia es prosperada y es bendecida y protegida a través de la cobertura espiritual que espero que en esta noche encuentres en el nombre de Jesús.